Amén, mis hermanos. Pueden abrir la palabra de Dios en Hechos capítulo 17, versículos 1 al 9. Hechos capítulo 17, versículos 1 al 9, donde estaremos en esta mañana meditando en la palabra del Señor. Voy a leer en versión Nueva Biblia de las Américas. Dice: después de pasar por Anfípolis y Apolonia, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo entró según su costumbre, y por 3 días de reposo discutió con ellos, basándose en la Escritura, explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, y diciendo: este Jesús a quien yo les anuncio es el Cristo. Algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas, junto con una gran multitud de griegos temerosos de Dios y de muchas de las mujeres principales. Pero los judíos, llenos de envidia, llevaron a algunos hombres malvados de la plaza pública, organizaron una turba y alborotaron la ciudad. Asaltando la casa de Jasón, procuraron sacarlo al pueblo. Al no encontrarlos, arrastraron a Jasón, a algunos de los hermanos, ante la autoridad de la ciudad, gritando: esos que han trastornado al mundo han venido acá también, y Jasón los ha recibido. Todos ellos actúan contra los decretos de César, diciendo que no hay otro rey, Jesús. Y alborotaron a la ciudad y a las autoridades de la ciudad que oían esto. Pero después de recibir una fianza de Jasón y de los otros, los soltaron. Que el Señor bendiga la palabra del Señor. Tenemos, hermanos, en este contexto, como hemos estado viendo esta serie del libro de los Hechos, nos encontramos en el segundo viaje misionero, que vimos que comenzó, ¿cierto?, en el capítulo 16, donde Pablo con Silas, y luego se une Timoteo para ir viajando por distintas ciudades a predicar el mensaje del Evangelio. Hemos estado viendo entonces cómo se ha ido desarrollando este viaje a través de distintas ciudades, algo que ya se había hecho en el primer viaje misionero, cuando Pablo junto a Bernabé, ¿cierto?, desde el capítulo 13 hacia adelante, emprendieron este viaje y empezaron a predicar el mensaje del Evangelio por medio de las distintas ciudades. Esto nos apunta a algo que hemos estado repitiendo en los sermones constantemente: la iglesia es misionera. El Evangelio es misionero, el cristianismo es misionero. Nosotros como iglesia no podemos no seguir el mismo ejemplo. Nosotros tenemos que predicar el mensaje del Evangelio, abrir nuevas obras, orar por los misioneros, levantar líderes en la iglesia y hacer todo esto. Es parte de la misión que tenemos como iglesia. Desde el capítulo 1 al versículo 8 vimos, ¿cierto?, en este mismo libro de Hechos, cuando el Señor dijo que cuando se fuera iban a recibir poder. ¿Poder para qué? Para que dieran testimonio en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y el libro de los Hechos es exactamente eso, el testimonio de cómo el Evangelio se extiende a todo lugar. Esa debe ser, hermanos, nuestra oración, nuestra preocupación, nuestro constante anhelo es ver que el reino de Dios y que su iglesia se extiende a muchos lugares. Entonces hemos estado viendo eso en el primer viaje misionero y ahora en el segundo viaje misionero. Como vimos la vez pasada, vimos entonces cómo Pablo y Silas y Timoteo entonces han estado predicando el Evangelio junto con Timoteo. Vimos la conversión de Lidia, ¿cierto?, donde el Señor abre el corazón de Lidia, una persona que creía en Dios, pero hemos visto que no es suficiente creer en Dios, sino que es el Señor quien debe abrir el corazón. Y vemos después que Pablo expulsa a la muchacha, ¿cierto?, que tenía un espíritu de adivinación, lo cual le trae problemas a Pablo y a Silas. Los llevan a la cárcel y estando ahí encarcelados, ¿qué hacen? Cantan al Señor. Alaban al Señor en medio de cualquier circunstancia, e incluso ese momento de dificultad sirve para que el carcelero y su familia escuchen el mensaje del Evangelio y entonces haya una conversión. Podemos ver a través de todo esto cómo el Señor ha estado usando en medio de las distintas circunstancias a los misioneros Pablo y Silas y Timoteo. Luego los quieren liberar y los magistrados le dicen, ¿cierto?, que vayan y sean libres. Pablo apela a su ciudadanía romana. Sin embargo, aunque pudiera haberle hecho daño, pudiera haberla usado y podría ir contra aquellos que le habían atacado, Pablo decide, como vimos junto a Silas, dejarlo pasar, en otras palabras, perdonar y entonces seguir adelante con el mensaje del Evangelio. Entonces, hermanos, hoy día vamos a ver cómo se van a mover entonces Pablo y Silas a una nueva ciudad, la ciudad de Tesalónica.
la ciudad de Tesalónica. Vamos a ver entonces primero desde el versículo 1 hasta el versículo 4, donde nos vamos a encontrar entonces con Pablo y Silas predicando en la sinagoga en Tesalónica. Versículos 1 al 4, Pablo y Silas predicando en la sinagoga en Tesalónica. Observemos entonces, mis hermanos, el primer versículo que nos describe de forma general el viaje que Pablo y Silas hacen. Llegan, entonces van a llegar a Tesalónica. Pero antes de eso nos dice que pasan primero por Anfípolis y luego por Apolonia, ¿cierto? Se mueven entonces ellos. La descripción que nos dan es que se van, ¿cierto? Entonces a esa ciudad, Anfípolis, que es una distancia de 50 kilómetros. Ya recuerden esta imagen, Pablo y Silas aún están heridos, deben recordar eso, cuando los azotaron y después los sanaron, la herida y la cicatrización se demora un poco, entonces todavía ellos tenían que seguir caminando, tenían que seguir predicando y aún estaban seguramente heridos. Entonces ellos van primero a Anfípolis, esta ciudad que está más o menos a 50 kilómetros de viaje, tenían que caminar, lo más probable 50 kilómetros, quizá usar algún animal, y van por la vía Egnatia, que la nombré la semana pasada, que era una vía que los romanos construían, los romanos dominaron por construir caminos, y entonces ellos se fueron por ese camino, y después de ahí, de Anfípolis, pasan entonces a la siguiente ciudad, que es Apolonia, que estaba más o menos a 40 kilómetros, o sea, llevaban más o menos caminando 90 kilómetros, ya no poco, o andando en algún animal, no sabemos, pero llegan, ¿cierto?, a esa ciudad. La primera ciudad era una ciudad comercial que tenía una gran diversidad religiosa, y la segunda era más un pueblo más pequeñito, ya muy chiquitito, reservado, y luego entonces se mueven a Tesalónica, que le sumaban 50 kilómetros más, ¿ya? O sea, 150 kilómetros tenían que caminar para llegar aproximadamente a la ciudad de Tesalónica. ¿Ya? Entonces se mueven a la ciudad de Tesalónica y preguntamos por qué. Entonces Pablo y Silas quizás no se detuvieron en las dos primeras ciudades, sino que fueron a la ciudad de Tesalónica. Y lo más seguro es porque Pablo y Silas sabían que ahí había una sinagoga. Y como hemos visto, el modelo de predicación que tenía Pablo y Silas, y anteriormente Pablo y Bernabé, era entrar a una sinagoga y predicar el mensaje del Evangelio en ese lugar. Entonces vemos que van hacia ese lugar y llegan a la ciudad de Tesalónica. Ahora, la ciudad de Tesalónica no era como las otras ciudades, no era una ciudad pequeñita, una ciudad de poca gente, sino que era una inmensa ciudad, una ciudad muy grande. Un comentarista nos dice lo siguiente, dice: en cualquier caso, esta ciudad se convirtió en uno de los puertos y centros comerciales más importantes del Mediterráneo poco tiempo después de su fundación. Era famosa y la ciudad macedonia más poblada de ese periodo. Tesalónica también era una ciudad libre y autogobernada, con su propia moneda y sin guarnición romana. Esta condición de libre era un privilegio significativo, aunque menor, que el de ser una colonia romana. Entonces, ¿por qué fue Pablo a ese lugar? Porque era una ciudad poblada, era una ciudad que tenía hartas personas, era una ciudad que tenía una sinagoga, era una ciudad en donde él sabía que iba a poder predicar el mensaje del Evangelio y llegar a muchas más personas con la palabra del Señor. Esta es la ciudad entonces donde Pablo y Silas se van a detener a predicar el mensaje del Evangelio. ¿Y qué nos dicen entonces los versículos 2 y versículos 3? Nos describen entonces lo que era costumbre para Pablo y Silas, que era detenerse en las sinagogas a predicar el mensaje. Vemos que el tiempo que estuvieron ahí, nos dice el versículo 2, fue por 3 días de reposo. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? 3 días de reposo quiere decir 3 sábados. Por tanto, podemos pensar que estuvieron 3 semanas. ¿Ya? 3 semanas estuvieron en ese lugar ellos predicando el mensaje del Evangelio. ¿Y qué es lo que estuvieron haciendo esas 3 semanas? Nos describe lo que estuvieron haciendo, discutió, basándose en las Escrituras, explicó y presentó evidencia de que era necesario de que el Cristo padeciera, resucitara de entre los muertos, diciendo: este Jesús a quien yo proclamo es el Cristo. O sea, tienen que imaginarse, ¿no? Esa escena, llegando a la sinagoga, leían lo que decía la ley, la Torá, digamos el Antiguo Testamento como lo entendemos nosotros, y después de eso, igual como había sucedido antes, se le daba la oportunidad de una palabra, y ahí se paraba Pablo o Silas, ¿cierto? Y decía: bueno, lo que ustedes acaban de leer se cumple en el Mesías. Y ahí queda, ¿cierto?, el conflicto. ¿Ya?
¿qué está diciendo este hombre? ¿Ya? Entonces, ese es más o menos lo que Pablo y Silas hacían. Y esto es algo que está registrado en la Escritura. Fíjense conmigo, por ejemplo, en Hechos capítulo 13, para recordar un poco la escena de aquí. Hechos capítulo 13, versículos 26 al 37, donde tenemos exactamente lo que habían hecho antes. Entrar a una sinagoga y en el capítulo 13, versículo 26 hacia adelante, nos dice lo siguiente. Dice, hermanos... Ya, aquí están en la sinagoga también, hermanos, porque aquí tenemos registro, en esta no. Hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre ustedes temen a Dios, a nosotros nos es enviada la palabra de esta salvación. Pues los que habitan en Jerusalén y sus gobernantes, sin conocer a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días en los días de reposo, cumplieron estas escrituras cuando los condenaron. Aunque no hallaron causa para dar muerte a Jesús, pidieron a Pilato que los mandara matar. Cuando habían cumplido todo lo que estaba escrito acerca de él, lo bajaron de la cruz y lo pusieron en el sepulcro. Pero Dios lo levantó de entre los muertos por muchos días, se apareció a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Nosotros le anunciamos las buenas nuevas de que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido a nuestros hijos al resucitar a Jesús, como también está escrito en el Salmo 2, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a lo que resucitó de entre los muertos, para nunca más volver a corrupción, Dios ha hablado de esta manera, les daré las misericordias santas y fieles prometidas a David. Por tanto, dice también otro salmo, no permitirás a tu santo que vea corrupción. Porque David, después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación, durmió y fue sepultado con sus padres y vio corrupción. Pero aquel a quien Dios resucitó no vio corrupción. Observen el detalle ahí. ¿Cuál es el detalle? Dice, miren, lo que Cristo hizo, se cumplió. Lo que Cristo hizo acá, lo que Cristo hizo allá, se cumplió. Y después dice, miren, les cito la Escritura, Salmo 2. ¿Qué dice? Salmo 2, sí, todo a Salmo 2, mira el escrito, ¿cierto? Se cumple en Jesús. Después le cita Isaías 55:3. Y le dice, bueno, observen lo que dice el profeta Isaías. También se cumplió. Observen Salmo 16:18, cuando ahí dice otro salmo, el Salmo 10, perdón, y dice, no permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces, ¿qué va haciendo Pablo? Va haciéndolos pensar a los judíos que están en ese momento y diciéndoles, miren la Escritura. Miren, la Escritura habla y cumple acerca de este Mesías que ustedes esperan. Por eso dice, yo proclamo a este Jesús, que es el Cristo. El Cristo es el ungido. Que este Jesús es el Mesías que ustedes tanto esperan. Está profetizado en sus propias Biblias, está profetizado y ahora lo que hace es cumplirse. Y eso es lo que Pablo hace. Por eso dice que discutió, porque no debe haber sido fácil, discutir con los judíos. Acuérdense que ellos eran formados desde pequeños con la ley. Ellos no eran personas que no manejaban la Biblia. Eran personas muy capacitadas en la Biblia, que tenían conocimiento, entendimiento. Tú le hablabas de algo y ellos sabían inmediatamente. Y entonces era un conflicto de Biblia, Biblia con Biblia, ¿ya? Espada con espada, diciendo cómo se entiende esto, cómo se interpreta esto. Y así Pablo estuvo, dice, discutiendo constantemente con ellos, explicándoles y presentando evidencia. 3 palabras que hablan de esto, de explicar la Biblia, de dar defensa de lo que la palabra de Dios nos enseña. Entonces Pablo, como buen judío, citaba Escritura, y los judíos que estaban ahí, como buenos judíos, también citaban Escritura. Y la pregunta era, ¿quién está interpretando mejor la Biblia? Y esa es una buena pregunta para nosotros también. Si nosotros creemos y somos parte de esta iglesia, es ¿quién está interpretando mejor la Biblia? Tenemos un montón de gente que dice ser bíblico, seguir la palabra, tenemos. Y por eso aquí hacemos escuela dominical junto a mi hermano Marcos. ¿Para qué? Para que se entienda lo que creemos, para que se fundamente lo que creemos. No es creer por creer, sino tener fundamento, por qué creemos ciertas cosas y por qué entendemos algunas cosas como las entendemos. Tenemos que tener un buen fundamento, y Pablo sin duda lo tenía, y le explicaba a cada uno de los judíos respecto a lo que creían. Un hermano, digamos, contemporáneo, yo diría que lo hace bastante bien, él se llama Michael Brown, escribió, y lo he citado creo en alguna otra ocasión, escribió 4 libros, él es judío, que nació como judío, luego vivió en el mundo, se desvió, y luego conoció a Jesús, y entonces es un judío mesiánico, como se le llama. Michael Brown ha escrito unos libros que son 4 tomos, en verdad,
bien largos, pero bien buenos, porque él le llamó respondiendo a las objeciones judías. Y él tiene un deseo porque su pueblo, su nacionalidad, conozca el mensaje del Evangelio. Y como decimos, los judíos son personas, obviamente no todas como en todos lados, pero por lo menos los que son ortodoxos, o sea, buscan la doctrina correcta, son personas que se forman en la Biblia. Son personas que profundizan en la palabra de Dios. Y que si tú vas a hablarles del Mesías, ellos inmediatamente te van a sacar versículos de Zacarías, de los profetas que nosotros le decimos mayores y menores, ellos le dicen de otra manera, pero ellos van a sacar la Escritura y van a combatir contra uno que le va a explicar acerca de que el Cristo es el Mesías. Y él en ese libro va dando varios ejemplos. Y aquí quiero solo señalarle algunos. Él dice, y acá le cito, dice, por esta razón a menudo es engañoso decir, los judíos no creen en un Mesías divino, ni en un Mesías sufriente, ni que el Mesías vendrá 2 veces. Eso dicen los judíos. Y él dice, ¿según qué texto? Él es judío, ¿ya? ¿Según qué expresión judía? ¿Según qué rabino o autoridad legal? El punto es simplemente este, dice. Algunas enseñanzas judías describen un Mesías muy exaltado preexistente, mientras que otras apuntan a un Mesías terrenal y sufriente. Algunas enseñanzas hablan de la venida del Mesías en las nubes de los cielos y otras hablan de él atendiendo sus heridas fuera de las puertas de Roma. ¿Qué tradición seguimos? Entonces él pone este problema para los que quizás algún día han escuchado acerca del Talmud. El Talmud es una recopilación de las tradiciones judías. Y no hay una uniformidad de doctrina. En algunas cosas sí, por ejemplo, que Dios es el único Dios verdadero. En eso están de acuerdo, la Shemá, Deuteronomio 6:4. Pero hay apertura en algunas cosas, interpretaciones. Algunos van a leer que hay un Mesías sufriente, hay un Mesías preexistente y otros no. Él dice entonces, cuando me dicen, ¿saben qué? Los judíos no creemos en un Mesías, dicen, ¿cuál tradición sigo? ¿Qué rabino sigo? Y les pone ese problema a los judíos que dicen no creemos que Jesús sea el Mesías. Ya, pero ¿según quién? Nosotros como protestantes o evangélicos tenemos la palabra de Dios, decimos, bueno, la Biblia dice esto, el Nuevo Testamento dice esto. Esa es la autoridad. Pero ustedes, ¿quién es la autoridad? Unos pueden decir una cosa, otros pueden decir otra cosa. No hay claridad sobre eso. ¿Ya? Él también pone el ejemplo de Isaías, dice, y le cito, a lo largo de Isaías 52:12 al 53:12, se describe al siervo como completamente justo, pero humilde y afligido, despreciado y rechazado antes de su exaltación final. Esto no puede aplicarse al pueblo de Israel como nación. De lo contrario, la Torá no puede considerarse verdadera, porque la Torá promete claramente una y otra vez que si como nación vivimos rectamente ante Dios, seremos la cabeza y no la cola. Levantados en alto y no humillados, bendecidos y no afligidos, reverenciados y no rechazados. Esto es indiscutiblemente claro, como lo explican los detalles de Levítico 26 y Deuteronomio 28. ¿Qué dice él? Miren, el problema que tenemos es que si ustedes dicen, porque los judíos para evitar decir que Isaías 53 aplica a Jesús, ellos dicen que aplica a Israel. En verdad, y no está hablando de un Mesías, está hablando de una nación, Israel. Y esa es la forma de evitar concluir de que Isaías 53 se trata de Jesús. Pero él dice, es que eso tiene un problema. El problema es que si tomamos ese capítulo como si fuera para la nación de Israel, no encaja con las promesas que Dios hizo del pueblo de Israel. El pueblo de Israel no va a ser muerto. El pueblo de Israel no va a morir, va a sufrir juicio, desobediencia y consecuencias de eso, sí, pero no puede describir lo que dice Isaías 53. Y ahí tenemos un problema, dice, ¿cierto? Y él le plantea ese problema. Entonces, fíjense el trabajo que hace este hermano para poder entonces llegar y explicarle a los judíos de hoy respecto a que Jesús sí es el Mesías. Los argumentos de él, Michael Brown, son sólidos a la luz de la Biblia, son sólidos a la luz de la historia para poder demostrar lo que la palabra de Dios dice. Ahora la pregunta, hermanos, es, ¿usted podría hacer lo mismo? Y si dice, no podría. ¿Por qué no? Si usted como cristiano debería estar formándose en la palabra de Dios. Usted como cristiano debería hacer lo mismo, discutir, explicar y presentar evidencia de la palabra de Dios de que Cristo es el Mesías. Es que, pastor, tendría que ir a un seminario como usted, quizás. No, hermano, no necesariamente. Usted puede, en oración y en lectura bíblica, entender
la palabra de Dios. No es solamente para algunas personas, sino que entender la palabra de Dios, los creyentes tienen la capacidad dada por Dios y el Espíritu Santo para ser iluminados en su entendimiento y entender la palabra de Dios. Y ser capaz de predicarle a otras personas el mensaje de Dios. La predicación no es solo para evangelistas especializados o profesionales, es para todo cristiano. Y usted como cristiano debe ser capaz de manejar la palabra de Dios y explicarla, y exponerla, y mostrar esto es lo que dice la Biblia. Y lo hemos dicho también aquí otras veces. ¿Por qué tantos cristianos son engañados? ¿Por qué tantos cristianos son manipulados en distintas iglesias? ¿Por qué? Es porque no conocen la Biblia. No conocen la Biblia. No tienen un plan intencional para leer la Biblia. No tienen un plan intencional. Piensan que puede ser espontáneo, que de repente donde abra ahí el Señor me va a hablar, pero no, hermanos. Tenemos que planificar, así como usted planifica el almuerzo y sabe qué comprar y qué va a cocinar, lo mismo la Biblia. Usted planifica y sabe qué va a comer mañana. Voy a comer Génesis 12, voy a comer Job 3. Espiritualmente también tiene que cocinar y preparar para poder alimentarse. Y hermanos, si decimos, siempre la gente dice, wow, ¿cómo lo hacía Pablo? A veces la gente se sorprende. Sí, es ejemplar Pablo, no vamos a negar eso, pero usted también puede hacerlo. Si usted busca, se humilla y lee la palabra de Dios y es constante, continuamente con las disciplinas espirituales de su vida, entonces va a poder hacer esto, lo mismo, predicar y explicarle a otras personas la palabra de Dios. ¿Por qué no lo hacemos? Porque somos perezosos. Porque la pereza les gana. Sabemos solo Juan 3:16 y de ahí no pasamos. O para los que son reformados, los 5 puntos del calvinista y ahí se quedan. Y eso es todo lo que sabe uno. Pero uno le habla hoy, hablemos de Zacarías, hablemos de los profetas menores, hablemos de Nahum. ¿Qué? ¿Qué Nahum? ¿Qué se come? No tenemos idea. ¿Por qué? Porque no estamos estudiando la palabra de Dios. Porque no estamos haciendo el trabajo que nos muestra aquí el apóstol Pablo que lo hacían. Ellos explicaban, discutían y daban evidencia de lo que es Jesucristo. Y podemos mostrar con la Escritura que verdaderamente las profecías de Cristo se cumplen en Él. Entonces, mis hermanos, podemos ver que para explicar la palabra de Dios se usa la Biblia, se usa el razonamiento, se usa la lógica, no es que está contra las palabras de Dios, se usa el pensar y explicar a las personas con claridad lo que dice la palabra del Señor. Y entonces vemos lo que nos dice el versículo 4. Nos dice que después de ese trabajo que hacía Pablo y Silas, vemos que nos dice que a través de estos 3 sábados seguidos, o quizás más, no sabemos bien, hubo frutos, ¿cierto? Hubo frutos. Dice verso 4, algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas, junto con una gran multitud de griegos temerosos de Dios y muchas de las mujeres principales. Entonces, este trabajo que estaban haciendo hizo que algunos de los que estaban escuchando en ese lugar creyeran. Lo mismo pasó en el primer viaje misionero. En Hechos capítulo 13, versículo 43, nos dice que terminada la reunión de la sinagoga, muchos de los judíos y de los prosélitos temerosos de Dios siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes, hablándole, les instaban a perseverar en la gracia de Dios. O sea, hay frutos después de esta predicación que hace Pablo y Silas. Y aquí se nos describe también a algunos que fueron una gran multitud de griegos temerosos que, cierto, pueden ser gentiles o pueden ser prosélitos que realmente están aceptando lo que la palabra de Dios les dice. Y podemos ver entonces cómo varios de esas personas que adoraban a otros dioses finalmente terminaron adorando al Dios verdadero. ¿Cómo sabemos esto? Por la carta que después Pablo escribe a los tesalonicenses, por ejemplo en el capítulo 1, versículos 9 y 10, donde escribe cómo varios de ellos creyeron. Primera de Tesalonicenses 1, versículos 9 y 10 dice, pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de ustedes y de cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Dice, mire, hubo frutos que se convirtieron de la idolatría al Dios verdadero de la palabra del Señor. También nos describe aquí a las mujeres
principales, o muchas de las mujeres principales, que con esto Lucas se refiere a las mujeres de alto rango, mujeres que tenían un estrato social alto, mujeres de élite, mujeres que tenían un buen pasar, como Lidia, que tenía también un emprendimiento, como le decimos hoy. Entonces, estas mujeres también escuchaban y se arrepentían de sus pecados y entonces se unían a las filas del cristianismo, ¿ya? Eso es muy interesante porque podemos ver que en ese tiempo no solo hombres, sino que muchas mujeres respondían al mensaje del Evangelio del Señor. Entonces vemos que esto es lo que sucede. Hay frutos, hay evidencia después de este mensaje que habían dado Pablo y Silas. Entonces, hermanos, esto nos lleva a entender un equilibrio que la Escritura está constantemente y que es un equilibrio muy bueno, muy hermoso, que es que hay personas que concluyen y dicen que si nosotros discutimos, explicamos y presentamos evidencias de la palabra del Señor, entonces nosotros no estamos dependiendo del Espíritu, ¿ya? Hay personas que piensan, se van a ese extremo y dicen, no, en verdad no hay que razonar la Biblia, el Señor simplemente va a atraer a las personas, la va a convertir así nomás, tenemos que recitar un texto y eso va a hacer que las personas crean. Sí, Dios puede hacer soberanamente eso, nadie lo va a negar, pero en el libro de Hechos no vemos eso. En el libro de Hechos vemos a Pablo y a Silas razonando la fe, explicando la fe, dando razón de la fe. Vemos que el Señor hace eso y esa es parte de cómo salva a muchas personas de la perdición. Pero por otro lado, también podemos caer en la idea de que, si yo razono, si yo explico, si yo doy una buena explicación de la palabra de Dios, la gente se va a convertir porque yo tengo la capacidad retórica, yo hablo bonito, voy a hacer que las personas crean en el Evangelio, yo las voy a convencer. No, hermano, no. Tú puedes explicar lo mejor que puedas, puedes esforzarte en explicar la palabra de Dios, pero si el Espíritu Santo no convierte ese corazón, nada la va a convertir. Nada, hermanos. Y por eso vemos el equilibrio. Por un lado, usamos argumentos, usamos evidencia, razonamos nuestra fe, pero para que esa persona llegue es el Espíritu Santo, quien puede solamente salvar de la condenación. Así que no es ni lo uno ni lo otro. Son las dos cosas, hermano. Las dos cosas. Nuestra responsabilidad es predicar y explicar bien el mensaje del Evangelio. Y dejar los resultados ¿en quién? En el Señor. Vemos aquí cómo hace Pablo, predica y los resultados caen en Dios. Y eso es lo hermoso, hermanos, de la soberanía de Dios, que nos hace descansar. No depende de nosotros. No depende de nosotros para que las personas se salven. Pero sí depende de nosotros, que nosotros, porque Dios nos ha encomendado predicar la palabra de Dios. Ese es nuestro llamado, predicar la palabra de Dios. Esforzarnos constantemente a predicar la palabra del Señor. Como yo le he contado en otras ocasiones, tengo también amigos ateos, amigos agnósticos, personas que no creen, y me esfuerzo en predicarles. Sé que algunos se burlan, sé que algunos no creen, sé que algunos me tratan de loco, lo sé. No hay problema. Uno que hace, ora y sigue predicándole el mensaje del Señor. Y si hay momentos, claro, que no insisto tanto, y bueno, lo dejo y busco al Señor y oro por sus vidas para que el Señor los salve de esa condenación, pero de repente se da otra ocasión en la vida, se le muere alguien, está enfermo, y ahí, Biblia. Mira, esto es el mundo, un mundo caído, vamos a sufrir todo, necesita a Jesucristo. ¿Por qué? Y le explico por qué. Porque eres un pecador, vas a la condenación, necesitas ser salvado, vas a morir, te vas a encontrar con un Dios santo y estás completamente perdido. Necesitas a Cristo. Y entonces, hermanos, se da esa oportunidad para que uno pueda predicar el Evangelio. ¿Qué tal ustedes, hermanos? ¿Están predicando la palabra del Señor? ¿Están razonando acerca de la palabra del Señor con otras personas? Si decimos que el Señor ha derramado el amor de Él en nuestros corazones, la pregunta es, ¿dónde está el amor derramado en los corazones para predicar a otros? ¿Dónde está el amor derramado en los corazones para predicarle a los seres queridos, a los amigos, a los conocidos, a los compañeros de trabajo, a los que se burlan? ¿Dónde está el amor que supuestamente como cristianos tenemos al prójimo, que es predicar la palabra del Señor? O empecemos por nuestras propias casas. ¿Dónde está el amor a nuestra esposa o esposo, a sus hijos,
para poder adorar al Señor, por ejemplo, día a día y explicarle la palabra del Señor? ¿Dónde está ese amor? ¿Dónde está ese anhelo, esa pasión realmente por decir yo amo a Dios? Y si yo amo a Dios, amo al prójimo. Y deseo que entonces conozcan la palabra del Señor. Los resultados no son de ustedes, no son míos, no son de nadie, son de Dios. Pero el mandato para nosotros, hermanos, es predicar y mostrar, miren, aquí está Cristo. No solo cuando evangelizamos, sino cuando vemos cualquier historia de la Biblia. ¿A qué apunta esa historia de la Biblia? Apunta al Mesías, a Jesús, a lo que Él hizo en la cruz. No hay ninguna historia en la Biblia que no apunte a ese plan, al plan de salvación. Entonces podemos ver, hermanos, cómo Pablo y Silas predican aquí en Tesalónica. Luego entonces vemos el versículo 5 al versículo 9, donde vamos a ver los resultados de esta predicación, ¿ya? Del versículo 5 al versículo 9. Aquí Lucas entonces nos va a mostrar cuáles son las reacciones. En el versículo 5 nos vamos a encontrar con que los judíos que no habían creído en el mensaje del Evangelio se llenaron de envidia y determinaron perseguir a Pablo y a Silas. Acuérdense que los que creyeron, algunos eran judíos, pero también nos dice que hubo judíos que no creyeron. Y esos que no creyeron terminaron persiguiendo a Pablo y a Silas. ¿Qué es lo que los motivaba? La envidia, el celo. Hechos capítulo 5, versículo 17 nos dice algo muy similar. Nos dice, pero levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, es decir, la secta de los saduceos, se llenaron de celo. Ellos tuvieron celo, tuvieron envidia, porque la gente se iba en pos de Pablo y de Silas. Por lo tanto, ¿qué hicieron? Persiguieron a Pablo y a Silas. Y observe la forma que tuvieron de perseguirlos, fue una forma muy planificada, muy planificada. El celo los llevó primero a buscar a hombres malvados para llevarlos a la plaza pública. Ahora, ¿dónde se encuentran hombres malvados? Se encontraban en ese tiempo en los mercados. Afuera de los mercados siempre había hombres que estaban ociosos, otros que estaban desempleados y que por unas luquitas, como decimos ahora, hacían cualquier cosa. Entonces, ¿qué? Iban estos judíos y le decían, oye, ¿sabes qué? Queremos hacer problema a esta persona. ¿Ah? ¿Cuánto por esto? ¿Cuánta platita? Ya, tanto. Ok, lo espero en la plaza pública. Queremos hacer turba, queremos hacer de todo. Entonces fíjense que van a buscarlos y les dicen, nos juntamos en la plaza pública. Ok, y van a la plaza pública y en ese lugar entonces dice que se organizaron. O sea, esto no fue nada espontáneo, sino que se organizaron y entonces dice que una turba fue y alborotaba la ciudad. Una turba fue y alborotaba la ciudad. ¿Ya? Conocemos esto nosotros en Chile, ¿no? Conocemos las protestas, ¿no? Se vendrán pronto. Conocemos lo que se le llamó estallido social, sabemos lo que es una turba, sabemos lo que es entrar y robar. Esta semana lo supimos en Valparaíso nuevamente, ¿no? Una turba que entra, roba, destruye, quema, ¿cierto? Es una turba. Y eso es lo que iban haciendo, golpeando, quemando, destruyendo, todo alborotando la ciudad. Iban en grupo, con palos, gritando. Eso es una turba que iba por todo lugar haciendo un desorden. ¿Y qué estaban haciendo? Estaban llamando a decir que entonces habían llegado al pueblo unas personas que estaban haciendo mal. ¿Ya? Y entonces en medio de eso nos dice, al final del versículo 5, asaltando la casa de Jasón, procuraron sacarlo al pueblo. O sea, llegaron, destruyeron la puerta, entraron, ¿dónde están los cristianos? ¿Dónde está Pablo? ¿Dónde está Silas? No están, ya tú estás, ven, vamos, te arrastramos para afuera, entran, los sacan, los llevan, la turba gritando, tirando palos, escupiendo, etcétera. Los llevan y atacan entonces la casa de Jasón, el cual no sabemos muchos detalles de él, pero al parecer algunos especulan, comentaristas, que era quizá algún familiar cercano de Pablo o simplemente un hombre hospitalario que había abierto su hogar para la misión de Pablo y Silas. Y entonces los llevan y los traen a los tribunales. Vemos entonces ahí el verso 6, al no encontrarlos dice, arrastraron a Jasón, algunos de los hermanos, ante las autoridades gritando, estos que han trastornado el mundo han venido acá también. Entonces, estas personas le traen una falsa acusación. Aquí debemos recordar que Jesús había advertido sobre esto. Mateo capítulo 5, versículo 11, dice, bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan toda clase de mal contra ustedes falsamente por causa de mí.
Regocíjense, alégrense, porque la recompensa de ustedes es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Entonces, esa era la reacción que los tomaron. ¿Y qué hicieron? Querían darles ciertas acusaciones a aquellos que estaban predicando el mensaje del Evangelio. Los trajeron a los tribunales y entonces iban a ser acusados por causa de predicar el Evangelio. Hermano, eso podemos decir, no pasa aquí, aquí nadie entra y nos arrastra, aquí nadie entra y nos toma, ¿cierto? Pero sí hay lugares del mundo que aún sigue sucediendo eso, Y como le he dicho en otras veces, La Voz de los Mártires, buena revista que les recomiendo, esta semana publicó una historia muy interesante del pastor que prepara a su congregación para morir, así se llamaba. Estaban en el Medio Oriente, en un culto como este, y de repente afuera llegan unos hombres gritando, esto terreno pertenece a los musulmanes, de Al-Qaeda musulmanes, venían a matar a los cristianos que se estaban reuniendo. Y dice que entran con las metralletas, y obviamente directo a matar a las personas, a los cristianos que estaban en ese lugar, y les dice, van a morir todos aquí, están todos muertos. Y entonces la gente empieza a llorar, la gente tiene miedo, uno tendría miedo, usted cree que no, pero tendría miedo, va a morir. Y el pastor dice que en ese momento, estando, oró al Señor, y el Señor le mostró, dice, una visión en donde le decía que lo miraran solamente a él. Dice que la congregación empezó de las lágrimas a gozarse, a prepararse para la muerte, a decir, nos vamos con el Señor. El pastor los guió para que se prepararan para morir. Pero los musulmanes dicen que quedaron choqueados, impactados, ¿qué les pasa a estas personas? Y entonces eso hizo que botaran las cosas, quemaran un par de cosas, se llevaran cosas, pero no los mataron. Y dice que finalmente se fueron. Sin embargo, el pastor les enseñó a la congregación a decirles que eso puede pasar en cualquier momento. Y una congregación y los cristianos debemos estar preparados para morir, preparados para encontrarnos con el Señor. Y preguntarnos, ¿realmente estamos listos para morir? ¿Estamos listos para presentarnos ante el Señor? ¿Hemos resuelto todas las cosas en este mundo? ¿Nos hemos preparado para encontrarnos con Dios y decir, ¿saben qué? Si ahora yo me muero, estoy bien con el Señor. No tengo nada guardado, ningún pecado, estoy listo. Allá voy, Señor, a tus brazos para vivir para tu gloria. Eso, hermanos, es lo que nos contaba esta semana La Voz de los Mártires. Y eso, hermanos, por eso le digo, pasa en otras partes del mundo. Son personas que están expuestas a morir. Y aquí vemos que ellos querían matarlos y para eso presentan entonces acusaciones en el tribunal. Versículos 6 y 7 nos dice que presentan entonces estas acusaciones, las cuales dicen lo siguiente, ¿cierto? Primero dicen que estos habían trastornado el mundo acá también. O sea, los cristianos se veían como personas que transforman, trastornan todo el orden de cosas, y también dice que actúan contra los decretos de César diciendo que no hay otro rey sino Jesús. Ahora, por supuesto, esta era una calumnia, por supuesto, esta era una acusación para que pudieran matarlos, sin embargo, algo de verdad tiene. El cristianismo alborotaba al mundo porque en ese tiempo cambiaba todo el orden de las cosas. Recuerde que dice 1 Corintios que los cristianos predican un mensaje que para los judíos es simplemente escandaloso. Y para los romanos o greco-romanos es una locura. Entonces, en un sentido sí, la fe cristiana trastornaba al mundo porque cambiaba el orden de cosas, cambiaba todo. Y según como han documentado varios estudiosos, también dio cambios en la visión del matrimonio de ese tiempo, en donde la mujer, por supuesto, no valía nada. También en la visión del trabajo de ese tiempo fue transformada. La visión de las mujeres fue transformada, de los niños, de los esclavos. El cristianismo cambió el orden social de la época. El impacto del Evangelio no era solamente reunirse los domingos y nada más, sino que transformaba las formas sociales de ver las cosas. Ahora nosotros lo vemos normal. Vemos que las personas tienen dignidad, normal. Que hay que darle el asiento a las personas mayores, normal. Pero eso no era normal en el mundo grecorromano. No era normal eso. Para ellos no importaba el débil, sino que había que ser fuerte. Pero el cristianismo decía, no, hay que preocuparse del huérfano, de la viuda, de las mujeres, de los niños. Eso, ¿qué es esa ridiculez? Ellos decían, ¿qué es eso de preocuparse de los débiles? El cristianismo hizo ese cambio y entonces transformó absolutamente todo, porque nosotros sabemos que la conversión de una persona debe
transformar la vida de una persona. Si decimos tener fe en Cristo, entonces esa fe en Cristo se ve evidenciada en la vida de las personas. Y hermanos, si nosotros hemos creído en el Señor, ¿cómo eso transformó nuestro matrimonio? ¿O está transformando nuestro matrimonio? ¿O nuestros conflictos, como decía nuestro hermano? ¿Cómo se resuelven esos conflictos según los principios de la palabra de Dios? ¿O la crianza de nuestros hijos? ¿Cómo es? Según la palabra del Señor. ¿O la forma de trabajar? ¿Cómo es? Si lo hacemos para la gloria del Señor. ¿O en la sociedad donde vivimos? ¿Cómo nuestra propia vida ha trastornado el mundo? O sea, le parece una locura al mundo la forma en que nosotros vivimos. ¿Hay verdadero cambio? ¿Hay transformación en eso? ¿El Señor está transformando su vida en esa área? Y también vemos que la acusación tenía que ver con ir contra los decretos del César, diciendo que no había otro rey sino Jesús. Y esto, hermanas, fue una de las acusaciones más comunes de los primeros siglos. O sea, los cristianos no los mataron por ser cristianos. Los cristianos los mataron porque ellos decían que tenían un rey. Y ese rey era Jesús. Y ese lenguaje, hermanos, en la época del primer siglo era político. Incluso aún hoy es político, pero solo que nosotros tendemos a separar religión de política, que en el primer siglo no existía. Decir Jesús es rey era decir el César no es rey. Decir Jesús es rey era decir que el César no es Dios. Eso significaba, y por tanto el cristianismo se veía como antiimperial. Estos son un grupo de sediciosos que quieren oponerse a la autoridad del César. Entonces, algo de razón tenía la acusación, aunque sabemos que era para que los mataran, pero algo de razón tenía. Porque eso es lo que exigía, eso es lo que decía. Un comentarista dice más o menos cómo se entendía en ese tiempo esta afirmación. Decía que la exigencia de creer en Jesús era apartarse de los ídolos. Incluía estatuas grandes como la de César. El culto imperial era importante en Tesalónica como en otros lugares. La segunda venida del Hijo de Dios podría parecer una pretensión de rivalizar con la venida del emperador como hijo divino. Había una idea de que iba a venir el emperador como hijo divino. Pablo habla del reino y la gloria de Jesús, y eso hacía contraste con la gloria del César. Pablo niega la realidad de la pretensión del emperador de la paz y seguridad. El lenguaje de Segunda de Tesalonicenses habla de un tema aún más delicado, poniendo la figura del rey como adoración pagana. Entonces, lo que dice es que todo el lenguaje cristiano era un lenguaje que se entendía como rebelión contra la autoridad. Se podía interpretar de esa manera, y eso es lo que estaban haciendo en este momento para acusarlo. Entonces, el cristianismo fue perseguido muchas veces por verse de esa manera. Hermanos, y por eso el cristianismo siempre ha sido molesto a los gobiernos en términos generales. Generalmente o específicamente a los gobiernos autoritarios. El cristianismo se ha visto como alguien rebelde. ¿Por qué? Porque el gobierno cuando crece, o el rey cuando crece, es la ley, ¿no? Y lo que él dice tiene que hacerse. Pero ¿qué han dicho los cristianos? Bueno, respetuosamente rey o respetuosamente gobierno, no podemos. No podemos. Y en nuestro país, por supuesto, cada día se va a ir achicando más esa área, y ya está sucediendo, se va achicando más, hasta que ¿qué vamos a ser acusados? Discursos de odio. Discurso de odio, ¿cierto? Porque no aceptamos la gente trans, no aceptamos el pecado de homosexualidad, no aceptamos el aborto, no aceptamos la fornicación, no aceptamos el adulterio, no aceptamos el divorcio, no aceptamos. No podemos, porque la Biblia dice no. Y respetuosamente le decimos a la autoridad, no podemos estar de acuerdo con ustedes. Y eso, hermanos, va a ir sucediendo, porque hay ciertas libertades que vienen de Dios directamente. Y que Dios ha mandado predicar el mensaje del Evangelio. Anunciar la buena nueva, aunque digan el día de mañana no deben predicar, bueno, tenemos que disentir respetuosamente con la autoridad, es decir, no podemos. Tenemos que predicar porque es un mandato. Tenemos que decir la verdad de quién es el hombre y quién es la mujer. Tenemos que criar a nuestros hijos como la Biblia manda y no como cualquier sistema de autoridad del mundo diga. Hermano, por eso el cristianismo es alborotador, es molesto. Siempre va a molestar. Siempre va a ser la espinita ahí que va a estar molestando a la gente. Por eso no le gusta que le digamos es pecado, está mal. Aunque lo digamos con las mejores palabras, no va a gustar. El mensaje del Evangelio es sal a la tierra.
lo que hace es preservar este mundo que se está pudriendo con su pecado, que se está destruyendo con su pecado. La fe cristiana lo que hace es mantenerlo vivo, porque si no se destruiría, hermano. Sería un caos total. Y el Señor nos ha mandado entonces a actuar en medio de todo eso. Mis hermanos, ¿cómo estamos viviendo entonces nuestra fe en este mundo, en esta sociedad, en esta manera en que estamos? ¿Cómo estamos viviendo delante de Dios de tal manera que puedan decir ustedes, nosotros, no porque queramos, sino por el mensaje, simplemente estas personas son alborotadoras, son molestas? Porque el mensaje es molesto. No estoy diciendo que usted tiene que molestar a la gente, estoy diciendo que el mensaje en sí va a producir eso. Si usted simplemente es fiel a la palabra de Dios, si usted es coherente con la palabra de Dios, va a molestar, porque va a llegar ese momento de la prueba en el trabajo que le van a decir, oye, hagamos un arreglito. ¿Qué tal si hacemos un arreglito? No, no puedo, pucha que soy canuto. ¿Te molesta? Claro, molesta este canuto aquí, porque no deja hacer las cosas tranquilos y todos robamos, todos roban. Y va a empezar a haber esos conflictos. ¿Por qué? Porque el mensaje del Evangelio nos llama a vivir conforme a la voluntad de Dios. Y entonces nos dice finalmente en los versos 8 y 9 que los alborotadores de la ciudad, ¿cierto?, son soltados, ¿no? Nos dice que se paga la fianza, ahí en el 8, y alborotaron a la multitud y a la autoridad de la ciudad, que oían esto, ¿cierto?, siguieron ese grupo metiendo ruido, pero después de recibir una fianza de Jasón y de los otros, lo soltaron. O sea, aunque haya sido injusto, lo que hicieron fue pagar la fianza e irse. Y dicen los estudiosos aquí que es seguro que no solamente persiguieron a Jasón y a los demás cristianos, sino que se volvió una persecución contra la iglesia en Tesalónica. Eso lo podemos también inferir porque en la primera carta de Tesalonicenses, en el capítulo 1, versículo 6, nos dice Pablo que cuando ellos llegaron a ser imitadores del Señor y de ellos, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación. O sea, fueron también seguramente los cristianos de esa ciudad perseguidos. Y esto nos recuerda, mis hermanos, que a veces vamos a sufrir este tipo de persecución, vamos a sufrir injusticia en este mundo, pero lo que estamos haciendo finalmente es esto: seguir los pasos de Jesús. Seguir el camino del Evangelio, el cual nos recuerda que nosotros vamos a vivir en un mundo caído, vamos a sufrir injusticia, vamos a sufrir traiciones, vamos a sufrir engaños, vamos a sufrir porque eso es parte del llamado que tenemos como cristianos. Sin embargo, ¿dónde deben estar puestos nuestros ojos? Hebreos 12, 1, deben estar puestos en Cristo. Incluso hermanos les van a defraudar, pastores les van a defraudar, y tienen que estar preparados para eso, hermanos, porque eso va a suceder. No soy profeta, pero eso va a suceder, porque Jesús dijo que eso va a suceder. Y ahí ustedes tienen que estar sus ojos puestos en el Señor. ¿A quién ustedes han creído? ¿A quién ustedes han obedecido? ¿A quién ustedes se han sometido? ¿A quién están siguiendo? A Jesús. Debe ser a Jesús, porque Él es el único perfecto, el único que vino a dar la vida por nosotros, murió en una cruz, resucitó al tercer día y nos dio la justificación para estar aquí, salvados por la gracia del Señor. Oremos. Padre, te damos las gracias por este día, te agradecemos, Señor, por tu palabra, y te rogamos, Señor, que así como Pablo y Silas predicaban, ayúdanos a nosotros a predicar de tu mensaje. Ayúdanos, Señor, a explicarlo y a mostrar, Señor, lo que la Biblia nos dice internamente, cómo ella está totalmente cuadrada, Señor, cómo las cosas del Antiguo Testamento se cumplen en el Nuevo Testamento y cómo, Señor, esta palabra es una palabra viva y verdadera para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a saber también que el costo de vivir y de predicar tu palabra es muchas veces la persecución. Ayúdanos, Señor, a estar preparados para cuando hablen mal de nosotros injustamente, cuando nos traten mal injustamente, Señor. Ayúdanos a dejarlo siempre en ti y a confiar en tu gracia y en tu misericordia. Te alabamos y te agradecemos porque tú eres bueno, porque eres bondadoso. Y te pedimos que nos sigas guiando. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.